3 días antes que yo, y a nadie le importó despejar la entrada de la estación. Tuve que golpear la puerta 2 veces con el hombro para abrirla, raspando un semicírculo en el ventisquero. Adentro olía a café quemado y lana mojada. El radiador tic-taqueaba en la esquina, emitiendo justo el calor suficiente para empañar los vidrios. Mi primera asignación invernal. 27 años, 5 meses fuera de la academia. Y me enviaron al Adirondacks en enero porque alguien tenía que hacerlo y yo era el más nuevo. Eso era básicamente todo. En el escritorio tenía mi nombre en un trozo de cinta de carrocero. Marshall. Alguien lo había escrito con un Sharpie, en letras de molde pulcras. Había un archivador al lado, una computadora que parecía de unos 15 años y un teléfono con 6 líneas distintas. Un mapa plastificado de la región de Eight Peaks cubría la mayor parte de la pared, marcado con lápiz y resaltador. Supuse que llegaría a conocerlo bastante bien. La radio ya estaba encendida. Voces salían cada par de minutos. Mayormente, el despacho coordinando con guardabosques más al sur. Escuché mientras desempacaba mi bolso. Un excursionista retrasado cerca del lago Zen. Una posible lesión de tobillo en Algonquin. El perro de alguien se soltó en el inicio del sendero y querían que estuviéramos atentos. Cosas estándar, pensé. Cristina Hughes apareció alrededor de las 10. Ella era mi supervisora, la que me había llamado 2 veces antes de que manejara hasta aquí para asegurarse de que realmente tuviera botas aislantes. Tenía el pelo oscuro recogido con fuerza y un modo de caminar que hacía que la gente se apartara sin que ella lo pidiera. «Lograste llegar», dijo. «Sí». La carretera no estuvo tan mal. Bien hasta Nukem. Mucho hielo en la ruta 28 norte. Ella asintió, ya pasando junto a mí para revisar el libro de registro. ¿Harás un viaje de suministros a Lake Placid esta tarde? Necesitamos bengalas, baterías y más propano para los calentadores portátiles. Te enviaré la lista por correo. De acuerdo. Después de eso, quiero que los permisos de la semana pasada sean procesados y archivados. Están en el archivador, segundo cajón. Alguien debía terminarlos antes de Navidad, pero no lo hizo. Dije que me encargaría. Ella me miró entonces, solo por un segundo. La mayor parte de lo que hacemos aquí es papeleo entre patrullas. ¿Estás bien con eso? Sí. Porque si esperas hacer rescates todos los días, te vas a decepcionar. La mayoría de las llamadas son de gente que se torció algo, se perdió porque no trajo un mapa, o empezó una caminata a las 3 de la tarde y se sorprendió al quedarse sin luz diurna. Lo entiendo. Bien, se ajustó la chaqueta. Voy a hacer un recorrido para revisar las condiciones de los senderos. Vuelvo a las 4. Usa la radio si pasa algo urgente. Y entonces se fue. Y solo quedé yo, el radiador tic-taqueando y las voces en la radio. Hice el viaje de suministros primero, tomé la camioneta de la estación hasta Lake Placid. Recogí todo lo de la lista de Cristina, más una caja extra de calentadores de manos porque el precio era decente. El tipo de la tienda de suministros al aire libre preguntó si era nuevo, y yo dije, sí. Él dijo, el invierno aquí no es malo si lo respetas. Le dije que lo haría. Manejé de regreso, descargué, empecé con los permisos. Eran principalmente solicitudes de camping en el interior. Gente que quería pasar la noche en las zonas de naturaleza donde debías registrarte con anticipación. Los leí uno por uno, revisando fechas y tamaños de grupo, asegurándome de que nadie hubiera escrito algo estúpido como indefinido para su fecha de regreso. Un par lo hizo. Los marqué para que Cristina los revisara. Me tomó unas 2 horas. Mi espalda empezó a doler por la silla, que no tenía un buen soporte, y seguía levantándome para estirarme y mirar por la ventana, solo árboles y nieve, ni un alma alrededor. La radio seguía encendida. El despacho se comunicó con los guardabosques Torres y Mackenzie. Alguien llamó por una cerca rota en un estacionamiento. Una mujer quería saber si los senderos eran seguros para sus hijos y la transfirieron 3 veces antes de que alguien le respondiera apropiadamente. Yo quería estar ahí afuera. Esa era la verdad. No me uní al departamento de conservación para sentarme en un escritorio y procesar formularios. Pero Cristina tenía razón.
La mayor parte del trabajo era esto, esperar, mantener las cosas funcionando para que cuando algo sucediera, estuviéramos listos. Aún así, me molestaba un poco. Alrededor de las 3, alguien tocó la puerta. Me levanté y la abrí. El tipo que estaba allí era alto, tal vez 1,85 metros, con el pelo negro largo atado hacia atrás y una cara que parecía haber pasado mucho tiempo al aire libre. Su chaqueta era vieja pero de buena calidad, de tela técnica que había visto muchos kilómetros. Tenía una mochila colgada de un hombro. ¿Le ayudo?, dije. ¿Glenn? Nuestro enlace. ¿Cristina está? Patrulla. Vuelve a las 4. Él asintió y entró sin esperar una invitación, lo que supuse que estaba bien ya que claramente conocía el lugar. Bajó su mochila con cuidado y se quitó los guantes. Fue entonces cuando vi las cicatrices. Quemaduras viejas, parecía, en el dorso de sus manos y subiendo por el cuello. No recientes, pero prominentes. Eres el nuevo, dijo. Tommy Marshall, ¿verdad? Se acercó al mapa en la pared, estudiándolo por un minuto. Luego sacó un bolígrafo de su bolsillo e hizo una pequeña marca cerca de uno de los senderos. Otra más al oeste. No explicó nada. ¿Qué son esas?, pregunté. ¿Notas sobre qué? Él me miró. Sus ojos eran oscuros, difíciles de leer. Lugares de quemaduras viejas. Sitios por donde pasaron incendios hace años. Los patrones de vida silvestre cambian alrededor de ellos. Cuando hace frío así, los animales se desesperan. Bajan más, se adentran en lugares a los que normalmente no irían. Esperé, pero no añadió nada más. Solo siguió mirando el mapa. ¿Me estás advirtiendo sobre osos? Entre otras cosas. Tengo una bocina de aire. Y Cristina dijo que la mayoría de los osos ya están hibernando de todos modos. La mayoría, marcó otro punto. Este más cerca de la estación. El frío así a veces despierta cosas. El hambre hace eso. Se sentía como folclore. El tipo de cosa que los lugareños les cuentan a los guardabosques nuevos para ver si se asustan. Había oído mucho de eso en la academia. Historias de fantasmas sobre el interior. Animales que supuestamente seguían a los excursionistas por millas. Sonidos raros que nadie podía explicar. Siempre era exagerado. Estaré atento, dije, tratando de ser educado. Glenn guardó su bolígrafo y se alejó del mapa. Haz eso. Se quedó otros 20 minutos, sacando una especie de altavoz portátil de su mochila y revisando las baterías. Máquina de ruido blanco, dijo cuando pregunté. Las uso en búsquedas nocturnas para bloquear distracciones. Me pareció excesivo, pero no lo dije. Cristina volvió a las 4:15. Ella y Glenn hablaron en la esquina un rato, con voces bajas, y yo volví a los permisos. La oí decir algo sobre que las condiciones estaban estables por ahora y él decir algo sobre revisar de nuevo en una semana. Luego él se fue. Siempre le gusta hacer eso. ¿Hacer qué?, pregunté después de que la puerta se cerró. Ser críptico. Cristina casi sonrió. Glenn es cuidadoso. Presta atención a cosas que la mayoría no. Trabajarás con él eventualmente. Conoce el interior mejor que nadie. Estaba marcando lugares de quemaduras en el mapa. Dijo que los animales sienten hambre con el frío. ¿Lo hacen? Parecía que estaba tratando de asustarme. Ella me miró por un segundo, luego se encogió de hombros. Glenn no bromea mucho. Si te dice algo, lo dice en serio. Lo dejé pasar. El resto del día fue tranquilo. Terminé los permisos, actualicé el registro de llamadas, revisé el inventario de equipos. Cristina hizo otra olla de café y repasamos el horario de patrullas para las próximas 2 semanas. Yo haría principalmente revisiones en el inicio de senderos y ayudaría con cualquier llamada que llegara cerca de Nukem. Ella se encargaría de las rutas más largas hasta que conociera mejor la zona. La charla de la radio aumentó de nuevo alrededor de las 6. Otro excursionista retrasado, esta vez cerca de Mercy Dam. Un guardabosques más al este salía a revisar.
Un posible caso de congelación en el albergue. El despacho coordinando con los servicios médicos locales. Escuché, con una mano descansando cerca de las llaves de la camioneta en mi escritorio. Cristina lo notó. Tendrás tu oportunidad. Sé que la mayoría serán cosas fáciles. Ampollas, hipotermia leve, alguien que no empacó suficiente comida. Lo sé, dije de nuevo. Pero lo quería de todos modos. La llamada, el despacho, la radio crepitando con coordenadas y urgencia. Quería ser el que saliera manejando con las luces encendidas, el botiquín en el asiento del pasajero, moviéndome rápido porque alguien necesitaba ayuda y yo estaba lo suficientemente cerca para darla. Por eso me uní. El sol cayó rápido. Para las 7, estaba completamente oscuro y la temperatura exterior cayó a -11 grados. Cristina subió el radiador y bajó las persianas. Los vidrios tenían escarcha trepando desde los bordes. Pequeños patrones que parecían casi deliberados. La radio seguía encendida. Voces reportándose, llamando, coordinando. Me senté en mi escritorio y observé las líneas telefónicas, esperando que una de ellas se iluminara. Algo se estaba gestando. No podía decir qué o por qué, pero la estación se sentía como si estuviera conteniendo la respiración. Quizás solo era yo, inquieto y nuevo, queriendo demostrar que pertenecía aquí. Quizás era el frío presionando desde afuera, o la forma en que Glenn había marcado esos lugares de quemaduras sin explicar, o la estática que se colaba en la radio cada vez que alguien transmitía desde las zonas norteñas. No lo sabía, pero mantuve la bocina de aire enganchada a mi cinturón, y mantuve mis ojos en el mapa, y esperé por lo que fuera que viniera después. La llamada llegó en mi 8º día. Ya me había acostumbrado para entonces. Acostumbrado probablemente no sea la palabra correcta. Familiarizado, tal vez. La rutina de las revisiones en el inicio de senderos. El olor a café quemado que nunca abandonaba del todo la estación. La forma en que Cristina revisaba el clima 3 veces antes de decidir algo. Había dejado de esperar drama. La mayor parte de nuestro trabajo era aburrido en el buen sentido. Papeleo, viajes de suministros, excursionistas con ampollas que solo necesitaban un viaje de regreso a su auto. Jerry Selenus llamó alrededor de las 2:30 de la tarde. Reconocí su voz de la presentación que Cristina había hecho a principios de esa semana. Un tipo mayor, supervisor del inicio de senderos en el Adirondack Lodge cerca de Lake Placid. Él manejaba el estacionamiento, revisaba permisos, vigilaba quién regresaba y quién no. Hay alguien demasiado retrasado, dijo. Su voz tenía esa cadencia del norte del estado, lenta y deliberada. Taylor Coleman y River Campbell se registraron para un circuito hacia Indian Pass esta mañana. Dijeron que regresarían al mediodía. Ya pasan de las 2, y el estacionamiento está casi vacío. Cristina ya estaba bajando el mapa, desplegándolo sobre el escritorio. ¿A qué hora se fueron? 7:45, tal vez 8. Tengo su permiso aquí. Dicen que son experimentados, que tienen raquetas de nieve y capas. Pero ese es un circuito de 6 horas en buenas condiciones, y nos quedan tal vez 2 horas de luz decente. Observé el rostro de Cristina. No parecía asustada. Parecía que estaba haciendo cálculos en su cabeza, calculando luz diurna, temperatura y distancia del sendero. De acuerdo, dijo. Haremos una búsqueda rápida. Si solo van lentos, los interceptaremos antes del anochecer. Jerry confirmó y cortó. Cristina se volvió hacia mí. Irás con Glenn. Él ya está equipado. Estuvo aquí antes dejando reportes de senderos. Eso me sorprendió un poco. No había visto a Glenn entrar, pero tenía la costumbre de moverse en silencio. Cristina ya estaba en su teléfono, probablemente enviándole un mensaje. Agarra el trineo de rescate del cobertizo, dijo. Baterías extra, mantas, el botiquín con la cinta naranja. Yo cargaré las coordenadas en el GPS. No hice preguntas, solo me moví. El cobertizo estaba detrás de la estación, con candado de combinación que Cristina me había hecho memorizar el día 2. Adentro, olía a lona y metal frío. El trineo de rescate era una cosa de plástico rígido, rojo brillante, con asas y correas.
Lo arrastré junto con un bolso lleno de suministros de emergencia y una bolsa de nylon llena de mantas de lana. Para cuando volví a la camioneta, Glenn ya estaba allí, con su mochila puesta, revisando las correas de sus raquetas de nieve. Me asintió, no dijo nada. Cristina me entregó la unidad GPS y una radio. Canal principal. Yo coordinaré desde aquí y me reuniré con ustedes si necesitamos más manos. Jerry está quitando la nieve del camino de acceso lo más que pueda, pero probablemente tendrán que caminar la última milla o dos. Entendido, dije. Glenn subió al asiento del pasajero. Yo tomé el volante. Cristina golpeó 2 veces el capó y partimos. El viaje tomó 40 minutos. La ruta 73 estaba despejada hasta que llegamos al desvío hacia el albergue. Entonces el pavimento se convirtió en nieve compactada con surcos de llantas congelados en crestas irregulares. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante. Glenn no hablaba. Solo observaba los árboles, su cabeza girando ligeramente de vez en cuando como si estuviera catalogando algo. Pasamos junto a otros 2 vehículos, ambos vacíos, estacionados en áreas de parada. Probablemente excursionistas diurnos que habían regresado antes de que el frío realmente se estableciera. El sol ya empezaba a caer, volviendo todo pálido, naranja y azul. El camino terminó en un banco de nieve más alto que el capó de la camioneta. Alguien había quitado la nieve hasta este punto y luego se detuvo. Probablemente Jerry. Podía ver las marcas de la pala en la nieve. Aquí, dijo Glenn. Apagué el motor. La temperatura había bajado a quizás menos 9 grados. Me puse mi parka. Revisé el clip de mi cinturón para asegurar la bocina de aire y agarré mi mochila. Glenn ya estaba afuera, liberando el trineo de la caja de la camioneta. Lo enganchó a un arnés que había preparado y probó la tracción con un tirón suave. Tú vas delante, dijo. Yo manejo el trineo. Asentí y encendí mi lámpara frontal. Aunque aún teníamos algo de luz diurna. Mejor tenerla lista. Glenn hizo lo mismo, luego revisó su radio. Oí el chirrido mientras cambiaba de canales. Configurado en principal, dijo. Revisé la mía. Igual. Bien. Vamos. Comenzamos a subir por el camino. Técnicamente ya no era un camino. Solo un corredor ancho de nieve entre árboles. Los surcos de las llantas eran visibles bajo una nueva pulgada de nieve en polvo. Mis botas crujían. El trineo silbaba detrás de nosotros mientras Glenn lo arrastraba. El aire estaba tan frío que me hacía doler los dientes si respiraba demasiado profundo. Mantuve mi ritmo constante, lo suficientemente rápido para cubrir terreno, lo suficientemente lento para no agotarme. Glenn me igualó sin esfuerzo. El tipo se movía como si hubiera hecho esto 1000 veces. Probablemente así era. A mitad de camino, quizás 20 minutos después, mi radio crepitó. Marshall, Reed, aquí Hughes. Tengo coordenadas actualizadas de Jerry. Encontró su punto de entrada en el registro del sendero. Enviando ahora. Me detuve y saqué la unidad GPS de mi bolsillo. Glenn también se detuvo, girando ligeramente para observarme, pero el GPS no se actualizó. Esperé. Nada. ¿Lo recibiste? Dije, mirando a Glenn. Él sacó su propia radio de mano de la correa de su pecho y la revisó. Su rostro no cambió mucho, pero sus ojos se entrecerraron. Me mostró la pantalla. La frecuencia estaba en silencio. Sin indicador de transmisión, sin estática, nada. Eso es raro, dije. Entonces la radio crepitó de nuevo. Coordenadas confirmadas, dijo la voz de Cristina. Deberían ver una división en el camino cerca de un abedul caído. Tomen el desvío izquierdo. Miré a Glenn. Su radio seguía en silencio. Sin luz, sin actividad. La mía estaba transmitiendo o algo estaba llegando, pero la suya no lo captaba. Revisa tu batería, dije. Él no respondió, solo inclinó ligeramente la cabeza, escuchando. Entonces mi radio crepitó por tercera vez. Marshall aquí, dijo mi propia voz. Acabamos de pasar el abedul caído. Desvío izquierdo confirmado.
Hay un poste marcador unos 45 metros adelante con cinta roja. Dejé de respirar por un segundo. Esa era mi voz. Exactamente el mismo tono, la misma cadencia, pero yo no lo había dicho. No había presionado el micrófono. Miré hacia abajo, hacia mi guante, hacia el botón de pulsar para hablar enganchado a la correa de mi pecho. No lo había tocado. Los ojos de Glenn estaban en mí ahora, firmes, esperando. Me quité el guante y revisé el micrófono. La conexión era sólida. Presioné el botón de pulsar para hablar y hablé. Hughes, aquí Marshall. Compruebo radio. Estática. Luego la voz de Cristina. Copiado, Marshall. ¿Estás claro? ¿Escuchaste otra transmisión hace un momento? Alguien usando mi señal de llamada, dije. Pausa. Más larga de lo que debería ser. Negativo, dijo Cristina. La última transmisión fui yo enviando coordenadas. Tú eres la primera respuesta. Miré a Glenn. Él negó con la cabeza una vez, lentamente. Solté el botón de pulsar para hablar y me quedé allí de pie. El frío presionaba. Mi aliento formaba vaho. El trineo permanecía silencioso en la nieve detrás de nosotros. Sigan avanzando, dijo Glenn en voz baja. Quise discutir, quise revisar la radio de nuevo, cambiar de canales, verificar algo. Pero Glenn ya estaba jalando el trineo hacia adelante, y la luz caía rápidamente. Empecé a caminar, pero mantuve la radio encendida, seguí escuchando. Mi cerebro trataba de darle sentido. Quizás una señal rebotada, quizás otro guardabosques más lejos usando la misma frecuencia. Quizás algún tipo de mal funcionamiento del equipo. Nada encajaba bien. La voz había sido exacta, no similar, exacta. Revisé mi micrófono 2 veces más mientras caminábamos, revisé el clip, revisé mis guantes para asegurarme de no haber rozado el botón de hablar por accidente. Nada lo explicaba. Glenn no dijo nada, no preguntó, solo mantuvo el paso detrás de mí, el trineo raspando de manera constante a través de la nieve. Llegamos al inicio del circuito quizás 10 minutos después. Había una señal de madera, erosionada y medio enterrada, con nombres de senderos tallados. Indian Pass a la izquierda. Alguien había atado cinta roja de señalización a una rama cercana, ondeando al viento. Me detuve y escaneé la nieve. Huellas de botas, tal vez de un día atrás. Huellas de raquetas de nieve adentrándose en los árboles. Glenn se acercó a mi lado y se agachó, estudiando las huellas sin tocarlas. 2 personas, dijo, entrando. Asentí. Mi mano se mantuvo cerca de mi radio. La rareza de antes no se había ido. Se instaló en mi pecho, tensa y fría, y no podía sacudírmela. Los árboles adelante parecían más oscuros de lo que deberían. El viento había aumentado. En algún lugar lejano, creí escuchar algo. Tal vez una voz. Tal vez solo ramas rozando. Glenn se puso de pie y ajustó su mochila. Mantente cerca, dijo. Encendí mi lámpara frontal a máxima potencia y comencé por el sendero. Lo vi quizás a 3 metros más allá del marcador del inicio del sendero. Una raqueta de nieve, solo una, tirada de lado en la nieve con la fijación rota limpiamente, no rasgada o deshilachada, sino quebrada. Recta a través, como si alguien hubiera pisado mal y toda la cosa cedió. Glenn se detuvo a mi lado. No dijo nada. Me agaché y la miré sin tocar. La fijación era lo suficientemente nueva como para que los bordes de la rotura aún estuvieran afilados. Sin signos de intemperie. Fresca hoy, probablemente. Quizás ayer como mucho. Junto a ella, alejándose del sendero y adentrándose en los árboles, había una marca de arrastre. No una huella, no un desliz donde alguien se sentó. Una marca de arrastre, ancha y desigual, tallando a través de la nieve en una línea que se dirigía directamente a un grupo de abetos apretados a unos 18 metros del sendero. Y a lo largo del borde de la marca, cada pocos pies, había pequeñas gotas oscuras. Sangre. Me puse de pie rápido. Mi pecho se tensó de una manera que no tenía nada que ver con el frío. Glenn ya estaba mirando los árboles.
Inclinó la cabeza de la misma manera que lo hizo atrás en el camino cuando mi radio se volvió extraña. Escuchando. Presioné mi radio. Hughes, aquí Marshall. Estamos en el inicio del circuito. Tenemos una raqueta de nieve rota y una marca de arrastre saliendo del sendero con lo que parece ser sangre. Vamos a entrar. Estática por un segundo. Luego la voz de Cristina llegó clara. Copiado. Manténganme informados. Voy en camino a su posición ahora. Enganché la radio de nuevo y miré a Glenn. ¿Puedes dejar el trineo aquí? Él asintió una vez, soltó el arnés y lo dejó caer en la nieve. Luego sacó algo de su mochila. Una de esas máquinas de ruido blanco con las que había estado jugando en la estación. La encendió, la revisó, luego la apagó y la enganchó a su cinturón. No pregunté. Entré primero. La marca de arrastre era lo suficientemente obvia como para que no necesitara pensar en ello. Solo seguí la zanja a través de la nieve, pisando con cuidado hacia un lado para no estropear lo que fuera que hubiera allí. Las gotas de sangre seguían apareciendo, pequeñas. No un chorro o un charco, solo pequeñas motas cada pocos pies, como si alguien estuviera sangrando, pero no desangrándose. Los árboles estaban apretados, abetos con ramas que colgaban bajas y rozaban mis hombros mientras me abría paso. El haz de mi lámpara frontal seguía captando corteza y nieve, arrojando sombras por todas partes. Mantuve mi mano cerca de mi bocina de aire. No sabía por qué exactamente, solo me sentía mejor. Detrás de mí. Podía oír a Glenn moviéndose constante, silencioso, pero cada pocos segundos se detenía y yo oía su respiración lenta y controlada, y luego comenzaba de nuevo. Quería ir más rápido. La idea de que alguien aún pudiera estar vivo aquí afuera, sangrando y solo, hacía la espera insoportable. Pero la nieve era profunda y las ramas seguían atrapando mi parka, y tenía que concentrarme en no tropezar con raíces que no podía ver. La marca de arrastre se dobló a la derecha. Luego se enderezó de nuevo. La sangre era más frecuente ahora, aún solo gotas, pero más juntas. Me abrí paso a través de otro grupo de ramas y casi pisé una rama rota. Luego otra. La nieve aquí estaba revuelta, perturbada en un área amplia y desordenada como si algo se hubiera agitado o hubiera sido arrastrado sin cuidado. La marca de arrastre se convirtió en una zanja poco profunda, más ancha que antes, más profunda, y las ramas a su alrededor estaban rotas a la altura del pecho, algunas colgando por astillas. No parecía que alguien hubiera caminado por aquí y colapsado. Parecía que algo pesado había sido arrastrado deliberadamente. Esa idea se sentía mal en mi cabeza, pero no dejé de moverme. Glenn estaba justo detrás de mí ahora, lo suficientemente cerca como para oír su respiración. Él aún no decía nada. La zanja continuó otros 4,5 metros, curvándose ligeramente a la izquierda, y luego simplemente se detuvo. Pasé mi lámpara frontal por el área y lo vi. Un tipo desplomado contra un tronco con las piernas dobladas torpemente hacia un lado y la cabeza inclinada hacia adelante como si se hubiera desmayado a mitad de una oración. Su chaqueta estaba rasgada en el hombro. Sus guantes habían desaparecido. Y sus manos estaban hechas un desastre. Raspadas hasta la carne viva. Dedos rojos e hinchados. La piel alrededor de sus nudillos desgarrada y sangrando en algunos lugares como si hubiera estado arañando algo. Luchando. Sus botas estaban destrozadas, las puntas excavadas, y los cordones medio desatados. Me moví rápido, me arrodillé a su lado y me quité el guante para poder revisar el pulso en su cuello. La piel estaba fría pero no congelada. El pulso estaba ahí, lento pero constante. Oye, dije más fuerte de lo que pretendía. Oye, ¿puedes oírme? Sus ojos se abrieron, azul pálido, inyectados en sangre. Parpadeó 2 veces, lentamente, y luego su cabeza rodó un poco hacia un lado y me miró directamente. Tommy, dijo. Me congelé. Tommy Marshall, dijo de nuevo. Su voz era áspera, como si su garganta estuviera en carne viva, pero las palabras eran claras, deliberadas. Yo no le había dicho mi nombre, no había dicho nada excepto oye. ¿Cómo te llamas? Pregunté, manteniendo la voz calmada. Procedimental. ¿Puedes decirme tu nombre?
Taylor, dijo. Luego tosió. Sonó húmedo. Taylor Coleman. River, ella está llamando. ¿La oyes? Miré hacia atrás a Glenn. Él estaba parado a unos 1,5 metros detrás de mí, de frente a los árboles en lugar de a Taylor. Su mano estaba en su cinturón, cerca de la máquina de ruido blanco. ¿Dónde está River? Pregunté, volviéndome hacia Taylor. ¿Dónde la viste por última vez? La cresta, dijo Taylor. Levantó una de sus manos destrozadas y señaló vagamente hacia la izquierda. Ella está llamando. Sigue llamando. Intenté llegar a ella, pero, su oración se torció, se detuvo, luego comenzó de nuevo de una manera que no conectaba del todo. Tommy Marshall, dijo. ¿Eres tú? ¿Viniste? Sabía que vendrías. La forma en que lo dijo me erizó la piel. No agradecido, no aliviado, solo afirmando un hecho, como si me hubiera estado esperando específicamente a mí. ¿Cómo sabes mi nombre? Pregunté. Él sonrió. Solo un poco. Sus labios estaban agrietados y la sonrisa no llegaba a sus ojos. River me lo dijo, dijo. Luego se rió, corto y agudo. Dijo, Tommy Marshall viene. Lo dijo 3 veces. Tommy Marshall. Tommy Marshall. Tommy Marshall. Miré sus manos de nuevo. La piel en carne viva, los nudillos destrozados, la forma en que sus botas estaban raspadas como si lo hubieran arrastrado hacia atrás a través de la nieve mientras intentaba clavar los talones. ¿Quién te arrastró hasta aquí? Pregunté. Taylor parpadeó, inclinó la cabeza. Nadie me arrastró. Tus botas están destrozadas. Tus manos parecen como si hubieras peleado con alguien. Estaba tratando de alcanzarla, su voz se volvió tensa, frustrada. Ella seguía llamando y yo seguía intentando, pero la nieve seguía jalando y no podía. Se detuvo. Me miró fijamente. Luego dijo mi nombre de nuevo. Tommy. No era una pregunta. Solo mi nombre. Plano. Glenn se movió. Oí sus botas crujir en la nieve. Y luego estaba a mi lado, agachado, mirando el rostro de Taylor en lugar de sus heridas. ¿Dónde está River ahora? Preguntó Glenn. Su voz era calmada, tranquila. Los ojos de Taylor se desplazaron hacia él, parpadearon lentamente. La cresta. Ella está llamando. ¿La oyes? No, dijo Glenn. Ella está llamando, dijo Taylor de nuevo, insistente ahora. Sigue diciendo ayuda. Sigue diciendo Tommy. Revisé las pupilas de Taylor, ambas reactivas. Sin dilatación obvia. Pero algo en la forma en que hablaba se sentía fuera de lugar, dando vueltas, como si no pudiera terminar un pensamiento antes de volver a mi nombre o a la voz de River. Vamos a sacarte de aquí, dije. Saqué mi radio. Hughes, aquí Marshall. Encontramos a Taylor Coleman. Está vivo, consciente, pero desorientado. Posible hipotermia y lesiones en las manos. Lo llevaremos de regreso al trineo ahora. La voz de Cristina crepitó de regreso. Copiado. ¿Y River Campbell? Miré a Taylor. ¿Dónde dice Taylor que llama River? La cresta, murmuró. ¿La oyes? No tenemos visual de River aún, dije en la radio. Taylor dice que está en una cresta, pero no tiene mucho sentido. Lo extraeremos primero y reevaluaremos. Copiado, dijo Cristina. Llego en 10 minutos. Enganché la radio y comencé a revisar las piernas de Taylor en busca de fracturas. Todo parecía intacto, frío, pero no congelado. Su chaqueta estaba rasgada, pero las capas debajo aún estaban secas. Glenn se puso de pie. Ya no miraba a Taylor. Miraba los árboles de nuevo, la cabeza inclinada, y su mano estaba en esa máquina de ruido blanco. Necesitamos movernos, dijo Glenn. Lo estoy revisando primero, dije. Ahora, dijo Glenn. Su voz no cambió, aún calmada, pero había peso detrás de ella. Miré hacia arriba hacia él.
Sus ojos escaneaban la línea de árboles en barridos lentos de izquierda a derecha, y su mandíbula estaba tensa. ¿Qué pasa? Pregunté. Necesitamos movernos, dijo de nuevo. Taylor se rió, corto y agudo, igual que antes. Tommy Marshall, dijo. River dijo que vendrías. Lo dijo exactamente bien. Puse el brazo de Taylor sobre mi hombro y lo levanté. Era más pesado de lo que parecía, peso muerto, apoyándose en mí, pero logró poner los pies bajo él lo suficiente como para arrastrarlos. Glenn se acercó por el otro lado y tomó el otro brazo de Taylor sin decir una palabra. Comenzamos a regresar a través de los árboles, más rápido de lo que quería ir con alguien en la condición de Taylor, pero Glenn marcó el paso y yo lo seguí. Taylor siguió hablando, murmurando principalmente. Mi nombre 2 veces más. El nombre de River. Algo sobre la nieve jalando. Algo sobre su voz. Mantuve mis ojos en la marca de arrastre que habíamos seguido, rehaciéndola paso a paso. Y no miré los árboles, pero quería hacerlo porque Glenn seguía mirándolos. Y su mano nunca dejó esa máquina de ruido blanco. Capítulo 4. Oí la motonieve antes de verla. El motor cortó el silencio quizás 30 segundos antes de que Cristina apareciera en la curva. La lámpara frontal rebotando con el terreno. Tenía la Yamaha más grande, la que guardábamos para transportes pesados, y había sujetado un botiquín médico duro en la parte trasera junto con lo que parecía la unidad de radio de respaldo de la estación, la de la antena externa. Apagó el motor y se bajó en un movimiento. ¿Estado consciente?, dije, desorientado. Las manos están destrozadas. Posible hipotermia. Sigue hablando de que River llama desde una cresta. Cristina pasó junto a mí y se agachó al lado de Taylor. Bajó el botiquín, lo abrió y sacó una linterna de bolígrafo. Taylor, soy Cristina. Soy guardabosques. ¿Puedes decirme dónde te duele? Taylor parpadeó lentamente hacia ella. Sus labios estaban agrietados y su rostro tenía esa apariencia cerosa que la gente adquiere cuando baja su temperatura central. River, dijo. Ella está llamando. Encontraremos a River, dijo Cristina. Revisó sus pupilas con la linterna, luego sus manos, dándoles la vuelta cuidadosamente. Los nudillos estaban en mal estado, piel desgarrada, parte de ella hasta la carne viva. Sacó una manta de supervivencia del botiquín y la colocó sobre sus hombros. Tommy, ponle algunos paquetes de calor. Centro y extremidades. Busqué en mi mochila y encontré los calentadores de manos que había comprado extra en mi viaje de suministros. Sacudí 4 para activarlos y coloqué 2 dentro de la chaqueta de Taylor en las costillas, uno en cada axila. Cristina envolvió sus manos con gasa mientras yo trabajaba. Glenn estaba parado a unos 3 metros atrás, observando los árboles. No había dicho nada desde que Cristina llegó. Después de un segundo, se volvió y comenzó a recoger ramas caídas del borde del claro. Ramas, principalmente. Algunas todavía tenían nieve acumulada en los extremos. ¿Qué está haciendo?, preguntó Cristina. No estoy seguro. Glenn regresó con un brazo lleno de leña y la dejó caer en una pila tosca entre nosotros y la línea de árboles. Se agachó y comenzó a organizarla, construyendo algo. ¿Qué hace?, Cristina dijo. Nos movemos en 2 minutos. Fuego primero, dijo Glenn. No levantó la vista. No tenemos tiempo para fuego. Y ruido. Glenn sacó un encendedor de su bolsillo. Luego nos movemos. Cristina se puso de pie. Tiene hipotermia y está perdiendo sangre de las manos. Lo llevamos al trineo. Lo sacamos y encontramos la ambulancia en el camino de acceso. Ese es el protocolo. El protocolo no cubre esto. ¿Cubrir qué? Glenn no respondió. Encendió el encendedor y lo sostuvo en un trozo de corteza seca hasta que prendió. La llama se extendió rápido, crepitando al llegar a las ramitas más pequeñas. Me concentré en Taylor, revisé su pulso de nuevo. Aún lento, aún constante. Su respiración era superficial, pero pareja. Los paquetes de calor estaban haciendo su trabajo.
Podía sentir que el calor comenzaba a acumularse bajo la manta de supervivencia. Cristina sacó la radio de respaldo de su cinturón y presionó el micrófono. Hughes a despacho. Adelante. Estática por un segundo, luego una voz. Clare. Plana. Despacho. Adelante, Hughes. Aquí Hughes. Tenemos un sujeto localizado y asegurado. Solicitando interceptación de ambulancia en el camino de acceso de Log. Coordenadas. Recitó los números del GPS. ETA 20 minutos. Copiado eso, Hughes. Ambulanza en ruta. ETA 18 minutos al camino de acceso. Confirmado. Cambio y fuera. Enganchó la radio de nuevo y me miró. Pongámoslo en el trineo. Asentí, comencé a levantarme. Luego me detuve. La respuesta había sido demasiado rápida y demasiado clara. Habíamos estado luchando con la recepción todo el camino hasta aquí. Mi radio había captado a Cristina antes, pero la de Glenn se había mantenido en silencio. Y esa voz que había oído, mi propia voz, la que no había hablado, había llegado distorsionada y distante, como lo hacen las transmisiones cuando rebotan en crestas o atraviesan densa cobertura de árboles. Pero Francis, el despachador, había llegado perfecto, sin estática, sin demora, solo audio limpio, como si estuviera parado a 3 metros de distancia en lugar de coordinando desde una consola a 64 kilómetros de distancia. Saqué mi radio de mi cinturón y revisé el indicador de señal. 2 barras, débil pero funcional. Tommy, miré a Cristina. Eso llegó muy claro. Buen equipo, dijo ella. Vamos. Sí. Enganche la radio de nuevo. Sí. De acuerdo. Pero no me sentó bien. Pusimos a Taylor en el trineo. Cristina y yo levantamos mientras Glenn estabilizaba el marco y lo sujetamos con los arneses de nylon sobre su pecho y muslos. Taylor no luchó. Solo siguió murmurando. El nombre de River, principalmente. A veces el mío. Glenn se enganchó de nuevo al arnés del trineo y yo tomé la delantera otra vez. Cristina siguió detrás con la mano en el botiquín médico sujeto a su cinturón. El fuego que Glenn había hecho aún ardía, pequeño y contenido, arrojando luz naranja sobre la nieve. Comenzamos a regresar por el sendero. La marca de arrastre aún estaba allí, cortando la nieve a nuestra izquierda. Mantuve mis ojos en el camino adelante y traté de igualar el ritmo que había establecido a la entrada. Constante, controlado. No apresurarse y no detenerse. El bosque estaba silencioso. No el silencio normal, no el tipo que se obtiene en invierno cuando la nieve amortigua todo y los animales se acuestan. Este era diferente. Sin viento, sin crujido de ramas, sin sonido distante de nada moviéndose, asentándose o existiendo. Solo nuestras botas crujiendo en la nieve, el trineo raspando detrás de nosotros y nuestra respiración. Revisé mi reloj. 16 minutos desde la llamada de Cristina. Íbamos a buen tiempo. La ambulancia estaría allí. Francis lo había confirmado. ETA de 18 minutos y nos estábamos moviendo lo suficientemente rápido para llegar antes si no nos deteníamos. Entonces lo oí. Lloriqueo. La voz de una mujer, fina, aguda y quebrada, llamando en sollozos cortos y jadeantes. Estaba delante de nosotros, quizás a 45 metros por el sendero, pasada la siguiente curva. River, dijo Cristina. Dio un paso adelante, pasándome, su lámpara frontal oscilando hacia el sonido. El llanto vino de nuevo, más fuerte esta vez. Más claro, demasiado claro. Los árboles deberían haberlo amortiguado. Deberían haber dispersado el sonido. Hacerlo difícil de ubicar, pero este llegó limpio y directo, como si estuviera siendo canalizado a través de un altavoz. Glenn se detuvo. El trineo se detuvo bruscamente detrás de él. No, dijo. Cristina siguió caminando. River, estamos aquí. Quédate donde estás. Vamos hacia ti. El llanto cambió. Cambió de tono ligeramente. Todavía agudo, todavía quebrado, pero ahora sonaba más cerca. Justo después de la curva.
Glenn soltó el arnés del trineo y se movió rápido. Agarró el brazo de Cristina y la jaló hacia atrás con tanta fuerza que ella tropezó. «Oye, no te acerques a eso», dijo Glenn. Su voz era baja y tensa. «No respondas. Esa es River Campbell». «Esa no es River». Cristina sacudió su brazo para liberarse. «Está a 45 metros adelante y está angustiada. Tenemos un deber». «Es carnada». Me interpuse entre ellos. «No tenemos tiempo para esto». Glenn me miró. Su rostro estaba en blanco, pero su mano estaba en la máquina de ruido blanco enganchada a su cinturón. «Cada segundo que estamos aquí es un segundo que baja la temperatura central de Taylor», dije. «Lo extraemos. Volvemos por River con más gente y mejor luz. Esa es la decisión». «Escúchala», dijo Glenn. El llanto vino de nuevo. El mismo tono, el mismo ritmo, las mismas pausas entre sollozos. Idéntico. «Está hipotérmica», dijo Cristina. «Está en shock». La gente repite cuando está. «Es un bucle», dijo Glenn. «Exactamente». Agarré el hombro de Glenn y lo jalé de regreso hacia el trineo. «Nos movemos ahora». Él no luchó contra mí, solo se dejó jalar, sus ojos aún fijos en los árboles adelante. Tomé el arnés que Glenn había soltado y lo enganché a mi propio cinturón. «Cristina, mantente cerca. Glenn, vigila la retaguardia». Comencé a caminar. El llanto nos siguió. El llanto nos siguió alrededor de la siguiente curva. Luego se detuvo. Simplemente se cortó a mitad de un sollozo. Sin desvanecerse, sin aliento que se desvaneciera. Un segundo estaba allí, al siguiente no. Seguí jalando el trineo. Mis botas crujían en la nieve. El arnés se clavaba en mi cinturón y el haz de mi lámpara frontal oscilaba a través de árboles y el sendero, compactado adelante. El silencio se sentía peor que el llanto. Hacía que el aire se sintiera más pesado. Hacía que cada paso se sintiera como si estuviera empujando a través de algo más espeso que el frío. Mi haz captó algo oscuro adelante. Colgando. Forma incorrecta para una rama. Me detuve. El trineo se sacudió detrás de mí. Cristina casi choca contra mi espalda. «Marshall», dijo. ¿Qué? Señalé a unos 3 metros adelante, quizás 3.5. El cadáver de un ciervo colgaba de una rama baja, no atado, no enganchado, colgando. La rama se doblaba bajo el peso, pero no se rompía. El vientre del ciervo estaba abierto de esternón a pelvis en una línea limpia, y el vapor se elevaba de la cavidad en espirales lentos y pálidos que atrapaban mi lámpara frontal y brillaban. Las costillas estaban separadas. La mayoría de los órganos habían desaparecido. Lo que quedaba parecía oscuro, húmedo y aún lo suficientemente cálido como para empañar el aire. La nieve debajo apenas estaba perturbada. Unas gotas de sangre, quizás, no suficiente para un lugar de matanza, no suficiente para una evisceración. Cristina se paró a mi lado. Su luz se unió a la mía en el cadáver. No dijo nada durante 3 segundos. «Eso es fresco», dijo. Asentí. Fresco era quedarse corto. Ese ciervo había estado vivo hace 5 minutos, quizás menos. El vapor aún se elevaba, constante y espeso, del tipo que solo se obtiene cuando algo está a temperatura corporal y el aire es lo suficientemente frío como para extraer el calor de inmediato. ¿Dónde está el resto?, dije. La luz de Cristina barrió el suelo. Sin marcas de arrastre, sin huellas que llevaran hacia o desde el cadáver, solo nieve, el ciervo y esa única rama doblándose bajo un peso que no debería sostener. Glenn se acercó a nuestro lado. Su luz se sumó a las nuestras. Miró al ciervo por 2 segundos, luego miró más allá, hacia los árboles. «Sigan avanzando», dijo. «Eso fue matado recién», dijo Cristina. «Lo sé». Entonces, ¿dónde está lo que sea que lo mató? Glenn no respondió. Se volvió y caminó de regreso hacia el trineo, revisando las correas del arnés en el pecho de Taylor y ajustando la manta de supervivencia. Miré al ciervo de nuevo. Los bordes del corte eran demasiado limpios.
Sin desgarros, sin cortes irregulares. Parecía quirúrgico. Parecía intencional. Mi estómago se sintió frío. Detrás de nosotros, Taylor comenzó a reírse. No era fuerte, no era salvaje, solo una risita baja y constante que salía con ritmo, como si estuviera escuchando el remate de un chiste que solo él podía oír. El tipo de risa que escucharías en un bar o en una mesa de cena. Casual y fácil, excepto que Taylor estaba atado a un trineo de rescate con hipotermia y las manos destrozadas. Y estábamos parados frente al cadáver humeante de un ciervo en medio del bosque. La risa no encajaba. No encajaba con sus heridas. No encajaba con la situación. No encajaba con la forma en que había estado murmurando y repitiéndose 5 minutos antes. Me giré. Mi lámpara frontal iluminó el rostro de Taylor. Sus ojos estaban medio abiertos, sin enfoque, mirando hacia la nada. Su boca se movía. La risa seguía llegando, constante y pareja. Sin pausas para respirar. Cristina pasó junto a mí hacia el trineo. Taylor, dijo. ¿Puedes oírme? La risa continuó. El mismo ritmo, el mismo tono. Apreté mi agarre en la cuerda enganchada a mi arnés. El nylon mordía mi guante. Mis dientes se sentían demasiado apretados en mi mandíbula. Necesitamos movernos, dijo Cristina. No miró a Taylor. Me miró a mí. Su voz era cortante y plana, como se ponía cuando daba órdenes que no quería que se cuestionaran. Ahora, Marshall. Jale. El trineo raspó hacia adelante. La risa de Taylor no cambió. No se volvió más fuerte o más suave. No se aceleró o ralentizó. Solo siguió con ese mismo ritmo bajo y parejo mientras pasábamos junto al ciervo colgante y bajábamos por el sendero. Glenn caminaba junto al trineo ahora, no detrás de él. Su mano se mantenía en la máquina de ruido blanco enganchada a su cinturón. Sus ojos barrían los árboles en pasadas constantes de izquierda a derecha, arriba y abajo. A 9 metros pasado el ciervo, Glenn se detuvo. Alto, dijo. Me detuve. El trineo se sacudió. La risa de Taylor siguió. Glenn desenganchó su mochila y la bajó con cuidado. Abrió la solapa superior y sacó 2 máquinas de ruido blanco más. Pequeños rectángulos negros, cada uno del tamaño de una baraja de cartas con un solo interruptor a un lado. Encendió la primera. Un siseo de estática llenó el aire, bajo y constante, el tipo de sonido que se sitúa justo al borde de lo molesto. La colocó en una roca plana junto al sendero, luego caminó 3 metros a la derecha y colocó la segunda en un tronco caído. ¿Qué estás haciendo?, dijo Cristina. Glenn no respondió. Sacó la tercera máquina de su cinturón, caminó 4,5 metros por el sendero más allá de donde yo estaba parado y la colocó en un tocón. Luego encendió el interruptor. El siseo se triplicó, en capas. Llenó el aire desde 3 direcciones. Un lavado constante de ruido blanco que hacía que me picaran los dientes y apretara la mandíbula. No era exactamente fuerte, solo presente, persistente. El tipo de sonido que se mete dentro de los oídos y se queda ahí. La risa de Taylor se cortó, simplemente se detuvo a mitad del aliento, como si alguien hubiera presionado mute. Me giré y lo miré. Su boca aún estaba abierta. Su pecho aún se elevaba y bajaba, pero no salía sonido. Sus ojos permanecieron sin enfoque, mirando hacia la nada, pero la risa se había ido. Cristina miró a Glenn. ¿Qué acabas de hacer? Glenn caminó de regreso a su mochila y la enganchó. El ruido ayuda, dijo. Lo bloquea. ¿Bloquea qué? Él no respondió. Recogió la cuerda que había soltado y me la devolvió. Sigan avanzando. No se detengan hasta llegar al camino de acceso. Tomé la cuerda. Mi mano temblaba un poco. Le eché la culpa al frío. Comenzamos a caminar de nuevo. El ruido blanco nos siguió desde atrás, desvaneciéndose lentamente a medida que aumentábamos la distancia con las máquinas. Mis dientes aún me picaban. Mi mandíbula aún se sentía demasiado apretada, pero Taylor permaneció callado. A 6 metros más tarde, vi las huellas. Estaban a la izquierda, quizás a 2 metros del borde del sendero,
paralelas al camino que tomábamos. Impresiones largas en la nieve, lo suficientemente profundas como para que mi lámpara frontal captara la sombra dentro de cada una. No eran huellas de botas, ni de raquetas de nieve. Eran demasiado estrechas, demasiado largas y espaciadas, demasiado separadas. 4 puntos en la parte delantera de cada huella. Puntiagudos, de bordes afilados. A primera vista parecían huellas de pezuña, pero el espaciado era incorrecto. La profundidad era incorrecta. Y las pezuñas no dejan marcas de garras. Cristina, dije. Ella ya las había visto. Su luz estaba fija en las huellas, siguiéndolas hacia adelante en la oscuridad donde desaparecían más allá del alcance de nuestras lámparas frontales. Alce, dijo. La miré. Ella no me miró. Ese es un alce enfermo, dijo. Su voz era constante, práctica, el mismo tono que usaba al explicar horarios de patrulla o viajes de suministros. Los alces se enferman, cambian su andar. Enfermedad debilitante crónica, lesión, infección. Arrastran sus pezuñas de manera diferente, dejan huellas diferentes. Su luz permaneció en las huellas. No parpadeó. Glenn emitió un sonido que podría haber sido una risa si Glenn se riera. Eso no es un alce, dijo. La mandíbula de Cristina se tensó. ¿Entonces, qué es? No lo sé. ¿Entonces cómo sabes que no es un alce? Glenn dejó de caminar. Yo me detuve. El trineo se detuvo. Taylor permaneció en silencio en el trineo, ojos entreabiertos, mirando hacia la nada. Glenn miró a Cristina, su rostro estaba en blanco, calmado. La misma expresión que había tenido cuando la jaló de regreso del llanto. Cuando había mirado fijamente al ciervo colgante, cuando había colocado las máquinas de ruido blanco sin explicar. Los alces no escuchan radios, dijo. Cristina lo miró fijamente. ¿Qué? Algo aquí afuera escucha, dijo Glenn. Ya no la miraba. Estaba mirando los árboles. Escucha radios. Aprende voces. Las reproduce. Mi estómago se hundió. La transmisión, mi propia voz diciendo palabras que no había dicho. Dando detalles que no había reportado. Llegando a través de mi radio clara y exacta mientras Glenn permanecía en silencio. Esa era carnada, dije. Glenn asintió una vez. Las coordenadas que Cristina envió. La actualización sobre el abedul caído y el desvío izquierdo. Esa no era ella. Probablemente sí lo fue, dijo Glenn. La primera transmisión. Pero la segunda, la de tu voz. ¿Me miró? Esa no eras tú. Pensé en el momento, lo rápido que había llegado, lo precisa que era, como había usado mi nombre, mi cadencia, mi tono exacto. Estaba tratando de separarnos, dije. Glenn asintió de nuevo. La mano de Cristina se movió hacia su radio. La sacó de su cinturón y miró la pantalla. 2 barras, canal 3. Su pulgar se cernió sobre el botón de pulsar para hablar, luego retrocedió. La ambulancia, dijo. El despacho confirmó 18 minutos. Eso fue, revisó su reloj. Eso fue claro. Demasiado claro. Sí, dijo Glenn. Entonces, no sabemos si una ambulancia viene realmente. No. El frío presionó más cerca. El haz de mi lámpara frontal se sintió más pequeño. La oscuridad más allá de la luz se sintió más pesada, más espesa, como si estuviera prestando atención, como si estuviera escuchando. Miré las huellas de nuevo. 4 puntos con garras, demasiado profundos, demasiado deliberados, corriendo paralelos a nosotros, manteniendo el paso. Sabe que estamos aquí, dije. Glenn ajustó su mochila. Lo sabe desde que nos bajamos de la camioneta. Entonces, ¿por qué no ha? Me detuve. No quería terminar la pregunta. Glenn la terminó por mí. Porque está jugando. Comenzó a caminar. Yo seguí. Cristina siguió. El trineo raspó a través de la nieve. Taylor permaneció en silencio, ojos abiertos, mirando hacia la nada. Las huellas se mantuvieron con nosotros.
2 metros a la izquierda, paralelas, constantes. Y en algún lugar más allá del borde del haz de mi lámpara frontal, sentí algo frío y paciente observándonos movernos. Taylor dejó de respirar alrededor de la marca de los 5 minutos. Lo noté primero. Su pecho simplemente dejó de moverse. La manta de supervivencia permaneció quieta. Cristina se arrodilló junto al trineo y presionó 2 dedos contra su garganta, los mantuvo allí por 10 segundos, luego los movió a su muñeca. Esperó otros 10. Nada, dijo. Glenn no dejó de observar los árboles. Cristina miró las correas sobre el pecho y los muslos de Taylor. Su mano se movió hacia la hebilla de la correa del pecho, se cernió allí. Sabía lo que estaba pensando. Peso muerto nos frena. El trineo es más difícil de jalar. Aún nos queda 1 milla, quizás más. Y algo nos está siguiendo el paso en la oscuridad. No dije nada. Tampoco Glenn. Era su decisión. Ella retiró su mano y se puso de pie. Seguimos avanzando. Agarré la cuerda de nuevo. Fue entonces cuando la boca de Taylor se abrió. No como un respiro, no como un jadeo. Simplemente se abrió. Lenta y suavemente, la mandíbula cayendo hasta que pude ver el espacio oscuro dentro. Y luego salió una voz. La voz de un niño. Mamá. Aguda y suave. Quizás de 9 años. Clara como cualquier cosa. Mamá, por favor, vuelve a casa. Te estoy esperando. Cristina se puso rígida. El haz de su lámpara frontal dejó de moverse. Dijo. Diego. La voz vino de nuevo. Exactamente el mismo tono. Exactamente la misma frase. Mamá, por favor, vuelve a casa. Dio un paso adelante, no hacia el trineo, hacia los árboles. Su mano se apartó de su cinturón y sus hombros se inclinaron como si se estuviera inclinando hacia algo. No pensé. Solo me moví. La golpeé desde un lado, con todo el peso de mi cuerpo, y caímos juntos en la nieve entre 2 de las máquinas de ruido blanco de Glenn. El siseo era lo suficientemente fuerte como para hacerme doler los dientes. Cristina forcejeó una vez, trató de sentarse, luego se detuvo. Sus ojos volvieron a enfocarse. Me miró, luego al trineo, luego de nuevo a mí. Eso no fue, comenzó. No, dije. Glenn ya se estaba moviendo. Arrastró un montón de ramas caídas del borde del claro y las dejó caer en medio del sendero, luego sacó 2 bengalas de carretera del botiquín de Cristina. Activó una, la sostuvo contra la madera, y la corteza prendió rápido. Las llamas se extendieron, naranjas y brillantes, arrojando sombras que saltaban y se retorcían sobre la nieve. Me puse de pie y jalé a Cristina conmigo. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo erguida. Necesitamos un punto de estrangulamiento, dijo Glenn. No nos miraba. Miraba más allá del fuego hacia los árboles. Un lugar donde podamos controlar el acercamiento. Quemar, planear y retroceder. Cristina negó con la cabeza. Caminamos ahora. El fuego nos da luz y lo mantiene alejado, pero no nos detenemos. Glenn se giró. ¿Quieres correr en la oscuridad con esa cosa siguiéndonos? Quiero llegar al camino de acceso antes de que se nos acaben las bengalas. Miré el fuego. Ya empezaba a apagarse en los bordes donde la madera estaba húmeda. Miré el trineo. La boca de Taylor estaba cerrada de nuevo. Sus ojos aún estaban entreabiertos, mirando hacia la nada. Nos movemos, dije. Glenn me miró fijamente por 3 segundos, luego asintió una vez. Cristina sacó su radio y presionó el micrófono. Jugues a Marshall. ¿Me copia? Estática. 2 barras. Luego su propia voz regresó. ¿Exacta? ¿Clare? Sin distorsión. Marshall, aquí Jugues. Abandonen el fuego y muévanse ahora. Coordenadas confirmadas. La ambulancia está esperando. Cristina bajó la radio y miró a Glenn. Él dio un paso adelante, la tomó de su mano, la volteó y arrancó la batería. El pequeño paquete rectangular se soltó con un crujido de plástico y la arrojó hacia los árboles.
Oye, comenzó Cristina. Esa no era el despacho, dijo Glenn. El fuego se colapsó sobre sí mismo. El tronco central se partió y las llamas cayeron a brasas, silbando en la nieve húmeda debajo. El humo se elevó espeso y gris. Vayan, dijo Glenn. Agarré la cuerda del trineo y comencé a correr. No a todo galope. No podía con el trineo arrastrándose detrás de mí, pero rápido. Más rápido de lo que debería haberme estado moviendo en un sendero nocturno con 22 kilos de peso muerto y nieve irregular. Cristina se mantuvo cerca a mi izquierda, Glenn a mi derecha. El fuego desapareció detrás de nosotros. La oscuridad regresó. Las huellas aún estaban allí, a 2 metros a la izquierda, manteniendo el paso. No las miré. Mantuve mis ojos en el sendero y mi mano en la cuerda y mi respiración constante. Mi pecho ardía, mis piernas ardían. El trineo raspaba y se sacudía y sentía cada raíz y roca a través del arnés enganchado a mi cinturón. Corrimos quizás 10 minutos, quizás 15. Difícil de saber. El sendero se dobló a la izquierda, luego a la derecha, luego se enderezó. Los árboles se aclararon ligeramente, y creí ver un espacio abierto adelante. Entonces Glenn agarró mi hombro y me jaló justo fuera del sendero principal hacia un desvío más estrecho que ni siquiera había visto. Torre de observación, dijo. Cristina no discutió. Lo seguimos por la pendiente, las botas resbalando en la ladera, el trineo arrastrándose de lado y atrapándose en cada rama baja. El sendero se volvió más empinado. Mis pulmones gritaban. No me detuve. La torre apareció quizás 2 minutos después. Un viejo marco de acero de quizás 18 metros de altura con una plataforma de madera en la parte superior, y una estrecha escalera zigzagueante subiendo. La base estaba rodeada de ramas caídas y un letrero oxidado que decía cerrado, inseguro. Arriba, dijo Glenn. Cristina comenzó a subir primero. Sus botas resonaron en los escalones de metal, fuertes y agudas. Desenganché el arnés del trineo y até la cuerda a mi cinturón en su lugar, luego comencé a subir el trineo a mano mientras trepaba. El cuerpo de Taylor se balanceaba y golpeaba contra el marco. No miré hacia abajo. Glenn se quedó en el rellano debajo de nosotros. Sacó las últimas 3 máquinas de ruido blanco de su mochila y las colocó en la plataforma en un triángulo, todas encendidas. El siseo se estratificó y creció. Llegué a la cima y subí el trineo después de mí, arrastrándolo sobre el borde de la plataforma. Cristina ya estaba en el lado opuesto, observando los árboles. Entonces el metal golpeó. No el viento, no el asentamiento. Un golpe fuerte y deliberado desde abajo. Otro golpe más cerca. Me incliné sobre la barandilla y miré hacia abajo. Algo estaba trepando. No usando las escaleras. Usando el marco mismo, jalándose hacia arriba mano a mano en las vigas de soporte. Vi un brazo primero, pálido, demasiado largo, los dedos envueltos alrededor del acero sin vacilación, sin titubeo. Luego otro brazo moviéndose rápido, moviéndose suavemente. Agarré la bocina de aire de mi cinturón y la hice sonar. El sonido fue enorme, plano y metálico, y equivocado en el aire abierto. La cosa retrocedió, un brazo resbaló, y vi su rostro por medio segundo en el haz de mi lámpara frontal. Incorrecto. Simplemente incorrecto. Demasiado movimiento bajo la piel. Cayó 3 metros, se sujetó y siguió trepando. Su movimiento soltó la máquina de abajo. El rectángulo negro cayó del rellano y el siseo se cortó. Luego la segunda se fue, luego la tercera. Silencio. Y luego las voces regresaron. Todas ellas. El llanto, la risa, el murmullo de Taylor, mi propia voz dando coordenadas, la voz de Cristina diciéndonos que nos moviéramos. Y detrás de mí, cerca, justo a mi espalda. Mamá, por favor, vuelve a casa. Cristina se giró. Agarré su chaqueta y la jalé hacia atrás con tanta fuerza que tropezó contra mí. Trató de soltarse, pero me aferré. La cosa pasó por encima de la barandilla. Se movió demasiado rápido. Un segundo estaba debajo. Al siguiente, estaba en la plataforma, agachada baja con los brazos doblados de manera incorrecta y la boca abierta.
Esa voz de niño todavía salía de ella, todavía diciendo mamá en ese tono suave y agudo. Lancé la bengala. No la activé primero. Simplemente la saqué del cinturón de Cristina y la arrojé con todas mis fuerzas. Golpeó a la cosa en el pecho y se activó al impacto. Fuego rojo y humo explotando a través de su torso. La voz se cortó. Gritó en su lugar. No una voz. Todas ellas, en capas y superpuestas y desintegrándose. Cayó hacia atrás sobre la barandilla y agarró la cuerda del trineo en la caída. La cuerda se tensó, se sacudió, y el cuerpo de Taylor se deslizó a través de la plataforma hacia el borde. Me lancé hacia él, pero fui demasiado lento. El trineo se inclinó, cayó y se precipitó. La cosa aún gritaba. Me incliné y la vi golpear el suelo 18 metros abajo, las llamas extendiéndose rápido por su espalda y brazos. Se agitó, rodó. El trineo aterrizó sobre ella, y el impacto la aplastó. Los gritos se volvieron más fuertes, luego más silenciosos, luego se detuvieron. Las llamas siguieron ardiendo. Nos quedamos allí parados quizás 30 segundos, quizás un minuto. Solo respirando, observando el fuego abajo. El antebrazo de Glenn estaba quemado. Lo noté cuando se apoyó en la barandilla. La piel estaba roja y ampollada donde la bengala había rebotado en la cosa y lo había alcanzado de paso. ¿Estás bien?, pregunté. Suficientemente bien, dijo. Bajamos lento. Cristina fue primero, probando cada escalón. Yo seguí. Glenn vino último, favoreciendo su brazo quemado, pero sin decir nada al respecto. Abajo, rodeamos los restos. La cosa aún ardía, más pequeña ahora, colapsando sobre sí misma. El olor era malo. No exactamente a carne, no exactamente a químico, algo más. El cuerpo de Taylor estaba medio enterrado bajo el marco del trineo. Su rostro había desaparecido. No miré demasiado de cerca. Cristina sacó su radio. La batería aún faltaba, pero la volteó en sus manos como si revisara si estaba dañada. Luego la enganchó de nuevo a su cinturón y la dejó apagada. Caminamos hacia la salida. Tomó 40 minutos llegar al inicio del sendero. Sin voces, sin huellas, solo nieve, árboles y el crujido de nuestras botas. Jerry estaba esperando con la camioneta quitanieves al ralentí y los faros encendidos. Nos vio venir y salió, su rostro se tensó cuando contó las cabezas. 2 entraron, dijo. 1 salió, dijo Cristina. Más o menos. Jerry asintió. No preguntó. Francis, el despachador, envió ayuda. Ambulancia, sheriff, departamento de conservación, refuerzos. Llegaron 20 minutos después y dimos declaraciones. Cristina hizo la mayor parte de la conversación. Ataque fatal de vida silvestre. Retirada de emergencia. Una bengala inició un fuego durante la extracción. El cuerpo no pudo ser recuperado de manera segura en la oscuridad. Presenté mi informe de la misma manera. Ataque de vida silvestre. Uso defensivo de bengalas. Víctima fallecida. Antes de llegar al camino de acceso. Omití las voces, omití la trepada, omití la cosa que no era un alce ni un oso ni nada con un nombre que conociera. Nadie preguntó. Quizás no querían saber. Después de esa noche, dejé de confiar en la certeza de la radio en zonas muertas. Si una transmisión llega demasiado clara, demasiado rápida, no la sigo. Verifico 2 veces. Espero una confirmación que pueda ver. Y mantengo la bocina de aire en mi cinturón porque el costo de equivocarme ya salió en un trineo de rescate y no pienso pagarlo de nuevo.